Lo dijo él. A primera hora. 7 de la mañana con 41 minutos, como lo habíamos anunciado previamente, ya se encuentra con nosotros aquí en esta cabina de radio Cristian Hernández, él es asambleísta por la Revolución Ciudadana. Asambleísta, muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, querida Andrea, un saludo a la audiencia, gracias por el espacio, a las órdenes. Bien, ha transcurrido entonces, como ya lo hemos comentado, alrededor de 29 días desde que comenzaron las movilizaciones y hemos visto desde la Asamblea Nacional, digamos que se han aprobado alrededor de 6 resoluciones, usted me corregirá, asambleísta, 6 resoluciones que han respaldado a la actuación del presidente Daniel Noboa en rechazo a la violencia y apoyo a los sectores productivos. Pero ¿qué pasa tal vez con esta idea de que la Asamblea Nacional pueda ser una, si se quiere, o pueda actuar como mediadora o liderar tal vez algún proceso de concertación nacional, asambleísta? Sí, en efecto, como bien lo manifestó Andrea, lamentablemente la Asamblea ha olvidado su rol fiscalizador, sobre todo con la votación de la bancada de ADN, con los independientes que se han sumado a esta bancada. En efecto, se han aprobado 6 resoluciones que respaldan la masacre que está teniendo nuestro pueblo en Otavalo, en varios sectores del país, en Imbabura, en el norte del país, en el centro del país. Pero sí, respecto al trabajo de la Asamblea, es importante que la ciudadanía conozca también que nosotros como bancada, antes de la aprobación de estas cinco resoluciones de ADN, propusimos que exhortar al presidente de la República para que derogue el decreto 126. Lamentablemente hubo 12 abstenciones, nuestros 67 votos afirmativos y no pasó la aprobación. Luego, asambleístas como Diana Jacome, Natalie Murillo, Hernán Zapata, una señora de Imbabura incluso, Lucía Pozo, mocionaron estas resoluciones que respaldaban, como digo, esta violación a los derechos constitucionales de la gente, respaldar a la represión que está teniendo nuestro pueblo, y lamentablemente esas sí tuvieron los votos suficientes y fueron aprobadas las resoluciones. Asambleísta, en ese sentido, hasta ahora entonces la Revolución Ciudadana quiere exhortar al presidente para que se derogue el decreto 126, es decir, ustedes también piden que se derogue ese decreto. De hecho, propusimos, como le digo, como moción exactamente el 26 de septiembre, en la sesión 043, propusimos esta resolución que exhorta al presidente a derogar el decreto, pero por una sencilla razón, más allá del impacto negativo que tiene en el bolsillo de la gente. El presidente de la República, cuando era candidato, dijo claramente en su campaña y en su plan de trabajo que no tocaría los subsidios al diésel, que no iba a subir el subsidio al diésel. Ganó, o dice que ganó, evidentemente yo tengo la certeza de que hubo fraude, pero él está ganando el sueldo de presidente. ¿Por qué no cumple lo que ofreció? ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos como sociedad a seguir aguantando engaños de los políticos? Esto, si él decía en campaña, voy a subir el diésel, y ganaba la elección, aunque sea con trampa como ganó, era diferente. Era diferente. Hoy la gente en nuestro pueblo reclama el perjuicio que causa que suba el diésel, que suban los combustibles, que evidentemente va a golpear el bolsillo de la gente en todo aspecto. Pasajes, víveres, canasta básica, educación, absolutamente todo con la subida de los combustibles. Pero lo que a la sociedad, desde lo político, si quieren, nos debe causar repugnancia, repudio, es que el presidente de la República, cuando fue candidato, dijo en más de una vez, en varias entrevistas, que no tocaría el subsidio al diésel. Miren que el artículo 97, número 3 del Código de la Democracia exige que los candidatos presenten un plan de trabajo precisamente que debe ser cumplido. Incumplir el plan de trabajo es incumplir sus funciones, incumplir la responsabilidad que el pueblo le aprobó en las urnas. Eso tenemos que rechazar como sociedad. Y luego, bueno, la necesidad de nuestra gente de reclamar por sobrevivir en este país, que cada vez hay menos posibilidades de trabajo, menos posibilidades de emprender.
más delincuencia, cuando alguien logra emprender, abrir un negocito, le caen los vacunadores, nos asaltan, nos roban. Eso realmente es asfixiante para la gente. Hace pocos días, Diario El Universo, nuestro colega Vicente Ordóñez titulaba una nota, una Asamblea Nacional ausente en medio del paro nacional convocado por la CONAIE, y lo decía a propósito, hacía un recorrido por lo que, valga la redundancia, por lo que ocurrió en 2019 y en 2022, cuando la Asamblea Nacional sacó algunas resoluciones, comunicados, etcétera, para invitar al diálogo, para ser mediadora, etcétera. ¿Usted entonces también cree que esta Asamblea Nacional ha estado ausente para proponer, para ser más propositiva respecto a lo que ocurre con el paro? Sí, a ver, como dije al inicio de la entrevista, la Asamblea, en lugar de buscar la paz, buscar el diálogo, buscar convencer al Ejecutivo de que cumpla su oferta de campaña, al contrario, gracias a la bancada de ADN y los asambleístas, debo reconocer, llegan ya a la votación con las justas, tienen 77, 78 votos, y es lamentable que incluso votan los asambleístas que llegaron con nosotros, ¿no? Los que por cualquier otra razón están ahora votando con ADN. Al contrario, y como dice Vicente Ordóñez del Universo, no, la Asamblea lo que ha hecho más bien es aplaudir la masacre que está teniendo nuestra gente por reclamar sus derechos a sobrevivir en este país. A diferencia de en otras asambleas en donde se ha sentido esta participación del primer poder del Estado. No puedo decir que la Asamblea no ha podido actuar, ha intervenido, pero para mal, y no han sido por los votos de la Revolución Ciudadana. Fíjese que, como le comento, Andrea, los votos para respaldar las actuaciones del Ejecutivo han llegado por moción de la bancada de ADN y con el apoyo de los asambleístas independientes que los adquirieron. Nosotros, y tengo la conciencia tranquila y el gusto de haber votado en contra de todas esas resoluciones que ha propuesto la bancada de ADN. Ok, ahora entiendo que también se conformó este Frente Parlamentario por los Derechos Humanos, presentado precisamente por sus coidearios, por la bancada de Revolución Ciudadana. Cuéntanos un poco, ¿qué pasó ahí? ¿En qué quedó al final del día este Frente Parlamentario? A ver, nosotros, incluso individualmente como asambleístas, tenemos la facultad de fiscalizar, requerir información, supervisar y vigilar el cumplimiento de las funciones de los órganos del poder público. Esa es nuestra labor fiscalizadora. Existen comisiones, como usted conoce, en la asamblea, que se componen de asambleístas y que las preside un asambleísta elegido entre ellos. Tenemos como bancada de la Revolución Ciudadana dos comisiones, la Comisión de la Niñez y la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. Creo que no calcularon bien y permitieron que nosotros tengamos mayoría en estas comisiones y las presidamos. Hemos tratado de fiscalizar, hemos tratado de llamar a los ministros para que den la cara, para que rindan cuentas, y lo que ha hecho el CAL, con mayoría gobiernista, es quitar todo proceso de fiscalización que iniciemos. El CAL saca una resolución y nos retira de esta Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos. Evidentemente nos deja atado de manos y hemos creado un frente parlamentario, mis compañeros de la bancada de la Revolución Ciudadana, para desde ese frente poder fiscalizar, poder hacer comparecer a los ministros que rindan cuentas y poder tener la información clara. El gobierno, la mayoría oficialista de la bancada ADN, no ha fiscalizado, no fiscaliza y no tiene la menor intención siquiera de hacer que los ministros que están masacrando a nuestra gente comparezcan a la asamblea a rendir cuentas, pero ellos pensarán que nos hacen algún daño a nosotros como movimiento político. Realmente el daño se lo hacen a la sociedad, se lo hacen al pueblo ecuatoriano, porque eso precisamente es el rol de la democracia, de un Estado de Derecho, el tener pesos y contrapesos. Nosotros como asamblea tenemos la obligación de fiscalizar y controlar al Ejecutivo, sobre todo a este Ejecutivo que se le ha ido la mano, que ya ha cobrado 3 vidas, de Efraín Fueres, los hermanos
que han caído en estas protestas, lamentablemente. José Guamán José también Guamán es uno y de ellos, Rosa ¿verdad? Paqui. Pero ahora, ¿qué decir sobre lo que ha dicho el CAL respecto de este Frente Parlamentario por los Derechos Humanos? Lo que ha dicho el CAL es que no tiene validez, que carece de validez institucional y que tampoco cuenta con un reconocimiento legal dentro del Parlamento. Esas han sido las palabras textuales incluso que en este comunicado que emitieron. ¿Va a seguir, es decir, Revolución Ciudadana va a seguir entonces con esta iniciativa o tras este comunicado quedará, digamos, ahí? La Revolución Ciudadana va a seguir fiscalizando. Siempre habrá maneras dentro de lo legal y factible. El frente se ha constituido, no hay ninguna norma legal o alguna resolución que impida que un frente parlamentario pueda ejercer su rol parlamentario, su rol fiscalizador. De hecho, está compuesto por asambleístas. Por eso el CAL no ha emitido más que un boletín de prensa, mal redactado por cierto, queriendo deslegitimar un poco este frente. Recordemos que cuando Daniel Noboa fue asambleísta también, constituyó un frente parlamentario, algo de renovación fue. No sirvió para nada como el gobierno que está desempeñando hoy. Valentina Centeno constituyó con asambleístas de ADN un frente parlamentario para perseguir al alcalde de Guayaquil. Entiendo, para crear el show, y siempre fue legal. ¿Por qué ahora es ilegal un frente parlamentario? ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Es decir, ¿qué quisieran lograr con este frente parlamentario? A ver, dar seguimiento, vigilar, fiscalizar los actos del Ejecutivo, sobre todo para garantizar los derechos humanos de la gente. Ellos nos dicen terroristas, pero del otro lado estamos seres humanos que queremos y exigimos al presidente de la República que cumpla con su oferta de campaña de no subir el diésel, porque la subida del diésel complica a toda la ciudadanía, al bolsillo de la gente. Pero en ese sentido, ¿cómo cumplir con ese objetivo si el mismo CAL ha advertido ya a organismos internacionales, cuerpo diplomático, parlamentos, etcétera, que cualquier comunicación o decisión proveniente de ese denominado frente parlamentario no va a tener o no puede considerar, más bien debe considerarse una acción particular de sus miembros y no del legislativo? De hecho, sí, Andrea. El tema es que al estar compuesto por asambleístas, lo que hace un grupo, un frente parlamentario, es coordinar, por ponerle un ejemplo. Cuando hay una violación de derechos humanos, habrá que pedir información, un asambleísta al Ministerio de Defensa, el otro asambleísta al Ministerio de Gobierno, a la Defensoría del Pueblo, que también tiene competencia en este tema, y esta coordinación hace que el frente pueda articular mejor su labor de fiscalización. No se olviden que hay incluso la posibilidad de llegar a un juicio político de los ministros de Estado, del defensor del pueblo, cuando incumplan sus funciones. Es evidente todos los actos de barbarie, las masacres, que ayer vi algo espantoso, que la policía se mete a un domicilio de un protestante, lo saca, y entiendo que hasta el momento no se tiene noticias todavía de él. Es realmente lamentable. A esos abusos, a esos excesos, es precisamente la obligación de la Asamblea para frenar, fiscalizar y castigar en el campo de lo político. Y fiscalizar en el campo de lo político, gracias, fiscalizar desde lo político todas estas actuaciones inconstitucionales y violatorias de derechos humanos. ¿Se va a generar tal vez desde la bancada de Revolución Ciudadana tal vez algún comunicado para exigir nuevamente el diálogo de parte tanto de las organizaciones indígenas como del gobierno nacional? Yo creo que esa idea del diálogo no necesita ningún impulso desde lo político. Creo que las organizaciones sociales, todas, absolutamente todas, le han pedido eso precisamente al presidente de la República: dialogar, sí, dialogar, buscar una salida a esto. Noboa, entiendo que por sus limitaciones no comparece a estos diálogos convocados por la gente. Envía a sus ministros que, en lugar de atenuar la situación, incendian más. Recuerden que el ministro del Interior termina diciendo que se acabó el paro, y como ustedes ven, eso enardeció más a la protesta, y cada vez veo que crece. Ya vamos
más de 25 días en manifestaciones, el país se detiene sin duda y el presidente, de lo que leí ayer, había sacado un pronunciamiento igual que no hay condiciones para el diálogo y que va a seguir con la represión. Es lamentable eso, no se le está exigiendo nada que no sea lo que él ofreció en campaña, insisto, creo que es la quinta vez que lo digo, el presidente de la República en campaña ofreció no subir el diésel, no subir los combustibles y lo hizo. Luego, lo que a la gente le molesta y le tiene enardecida, y yo creo que con justa razón, Andrea, y eso no hemos tocado en esta entrevista, nunca he visto eso, pero que un presidente de la República se baje 98 millones de dólares de una deuda de sus empresas, en un país que no tiene ni paracetamol en los hospitales públicos, que no tiene la dotación que requiere la policía. La gente reclama porque está bastante molesta e inconforme, incumplimiento de la protesta de la oferta de campaña para no subir el diésel, se bajan 98 millones de dólares, del caso Progen se robaron 150 millones de dólares, ahora mismo convoca un referéndum y una consulta que nos va a terminar costando más de 200 millones de dólares, en un país que no, insisto, no tiene medicinas en los hospitales, no hay seguridad, eso le molesta a la gente, y vamos, como digo, más de 25 días en protestas, lamentablemente se han cobrado 3 vidas hasta lo que se conoce, pero todo está en manos del Ejecutivo. Usted ha topado también el tema de la consulta popular y qué ha ocurrido respecto de lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral, en donde no se habían presentado todos los requisitos para que Revolución Ciudadana ingrese para hacer la campaña del no. ¿Cómo se encuentra ese proceso? ¿Ya se ha sabido algo respecto de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral? Sí, a ver, esto conozco con total certeza. A ver, son 3 preguntas. La del financiamiento de las bases militares, que ya presentó, recordarán, en septiembre del 2024 para la campaña, hizo una propuesta de reforma parcial. La Asamblea ya le aprobó y va a volver a preguntar para gastarse los 150 millones de dólares. La segunda pregunta es por el financiamiento a los partidos políticos y la tercera, la reducción de asambleístas. La del financiamiento de los partidos políticos ya preguntó Lazo en septiembre del 2023 y la perdió, pero hay que gastarse la plata. Y la consulta popular que pregunta sobre la instauración de una asamblea constituyente. ¿Qué fue lo que pasó con la Revolución Ciudadana? Fíjese que el requisito que está en el reglamento del Consejo Nacional Electoral fue precisamente que se acredite la decisión del ente competente dentro de cada movimiento para participar en este referéndum y en la consulta. Y resulta que le aprueban, le aceptan y le inscriben al Movimiento Revolución Ciudadana para que participe en la pregunta 3 y en la consulta popular sobre la Asamblea Constituyente. Es curioso, Andrea, porque para que participemos en la pregunta 3 y en la consulta popular se presentaron los mismos requisitos. De hecho, le ha quedado claro al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral que quien decidió a la interna del movimiento es el buró, porque nuestro estatuto, cuando en el artículo 19 dispone que cuando no exista convención nacional que tiene su trámite de convocatoria y por la rapidez de la consulta como fue convocada, no se alcanzaba sencillamente a convocar a una convención nacional. Y el estatuto es claro, cuando no hay convención, resuelve el buró. Resuelve el buró, se entrega el acta en donde el buró dice nos inscribimos por el no en la consulta popular, en la pregunta 1, 2, 3 y en la consulta popular. Y resulta que solo nos aprueban para la pregunta 3 y para la consulta popular sobre la Asamblea Constituyente. Esas 2 ya están aprobadas. Están aprobadas, pero nos negaron y hemos acudido a todas las instancias legales. Pero como digo, Andrea, no hay razón lógica, no hay razón jurídica que impida que el movimiento o que haya impedido que el movimiento Revolución Ciudadana participe. De hecho, le ha quedado claro, como digo, al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral que quien resolvió la interna fue el buró en ausencia de la convención. Por eso nos aprueban la pregunta 3 y la asamblea y la consulta popular. Pero entiendo que tendrán alguna mala intención, por supuesto, de no dejarnos hacer campaña por el no en la pregunta 1 de las bases militares y en la pregunta 2 del financiamiento a los partidos políticos,
que insisto, además ya fueron aprobados por la Asamblea, pero sí nos permitieron hacer campaña por la reducción de asambleístas y por la Asamblea Constituyente. Entonces ahí hay un tema curioso de análisis. No se respetó el debido proceso, no se respetó la decisión del buró en las dos primeras preguntas, pero en las dos siguientes sí. ¿Están apelando esa decisión? Resolvieron la semana pasada el recurso de apelación. Entiendo que hay un último recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Vamos a agotar todas las instancias. Se irá también a la Corte Constitucional y evidentemente a instancias internacionales también, porque esto no puede pasar. No puede el CNE, presidido por la hermana del empleado de Daniel Noboa en el consulado, dejar afuera a ninguna organización política y menos a la organización política más importante y más fuerte de la República. Ok, y ya para ir finalizando, yo me he anotado aquí dos temitas que no quería interrumpirle porque quería seguir hablando del tema del paro nacional. Pero usted, asambleísta, dice que siguen insistiendo en el tema del fraude electoral. Yo le quisiera preguntar si sobre ese tema hay pruebas ya que puedan certificar aquello y por qué mantienen, digamos, esa narrativa. Eso como primera. Y la segunda, también usted nombraba el tema de los impuestos, el tema del Grupo Noboa, etcétera, lo que ha ocurrido, los cuestionamientos que se ha tenido respecto de este comunicado que saca el Grupo Noboa diciendo que ya su deuda es cero. ¿Se tiene tal vez también certeza, usted decía y lo afirmaba, que se ha bajado la deuda? ¿Se tiene ya certeza realmente de eso? ¿O tal vez ya tienen información de que en efecto se pagó, como ha dicho el Grupo Noboa? ¿O más bien no creen que debería exigirse al SRI que aclare ese tema, esa situación? Ya, respecto a lo primero, a ver, el tema de la tinta transferible que tanta polémica ha causado, incluso comentarios un poco ofensivos, ese hallazgo lo hizo la Organización de Estados Americanos, la OEA. No fue la CELAC, no fue el Grupo de Puebla. Ellos en un informe detectan que se usó esferos con tinta transferible para que al doblarse al menos se anule el voto de Luisa González, porque aparece también un registro en el voto de Daniel Noboa. Pero luego la misma OEA dice que eso no es concluyente, es decir, que el primer informe borrador que ellos lanzan y luego ellos incluso rectifican o ratifican, digamos, que eso que ellos dijeron no era concluyente como para que se pueda dar un fraude electoral. De hecho, la OEA al final emite un informe reconociendo el resultado numérico, ¿sí? Acá al interior del país todas las entidades públicas reconocen el resultado numérico, pero mire, las matemáticas son exactas, Andrea. Las ciencias sociales, como usted conoce, entienden esta subjetividad, la discrecionalidad del análisis. Las matemáticas son exactas. Me quieren decir que de la primera a la segunda vuelta, y escúchese bien estos números, 8 de los 5 puntos que sacó Isa se fueron con Noboa. Tuvieron que hacerle decir a Vera y a don Alfonso que salga el ausentismo a votar. ¿Por qué no abrieron una sola urna? ¿Por qué el ausentismo bajó? ¿Sí? ¿Por qué no nos dejaron revisar las actas en donde la gente firma para que le entreguen la papeleta? Sí, ahí está. Y lamentablemente todas estas afirmaciones que estoy haciendo se habrían desvirtuado si el CNE abría una urna. Resulta que Luisa, en lugar de crecer, retrocede en votación. Que 8 de los 5 votos de Isa se fueron con Noboa. 8 de los 5 votos de Pachacuti, de nuestros hermanos indígenas, se fueron con la derecha. No necesitamos hacer mayor análisis. Pero incluso, si no habría existido fraude, habrían abierto las urnas y no lo hicieron. Y tengo entendido, si no lo hicieron ya, que mandaron a incinerar todos los documentos del proceso electoral. Respecto a su segunda pregunta, Andrea, sobre el tema del SRI, ¿ustedes están exigiendo tal vez que ese tema específicamente lo aclare o ya se tienen certezas? ¿Ustedes ya tienen tal vez documentos que puedan demostrar tal vez que se ha bajado la deuda así mágicamente el Grupo Noboa? A ver, esto es un acto que debería avergonzarnos y está inmiscuido en esto la propia Asamblea Nacional. Recuerde que con la Ley de Solidaridad, en una transitoria se dispuso que si usted entrega donaciones a la fuerza pública, puede disminuir o le condonan la deuda de su impuesto a la renta.
Luego viene la ley de integridad pública, los nombres bonitos, ¿no? Solidaridad e integridad pública. Y en la ley de integridad pública establecen que se pueda reducir la deuda a los intereses para poder tener más integridad pública. Resulta que la Corte Constitucional recibe las denuncias y declara inconstitucionales ambas. Y en ambas no le ponen efecto retroactivo a la materia tributaria. Y Daniel Noboa, los últimos 6 millones que tuvo que pagar, lo hizo horas antes de que la Corte saque la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley de solidaridad. Algo pasó ahí. Yo le pregunto a la gente que abre su bazar, su tiendita, sus abarrotes, cuando el SRI va a revisarles que están facturando, si tienen un sistema contable y encuentra alguna irregularidad, les cierran la tienda. ¿Cómo es posible que el primer mandatario se baje 98 millones de dólares de su deuda? A través de esta ley. A través de esta ley, por supuesto. Andrea, esto es simple. Se habrían pagado. ¿No cree que ya habría salido a decir el SRI? Hemos pedido información, por supuesto, varios asambleístas de la bancada. ¿Qué les dicen? Todavía no nos le contestan. responden. Entonces hay un trámite interno en la asamblea. No nos contestan, tenemos que acudir al secretario de la asamblea para que le comunique al presidente que exija al funcionario público que entregue la información. No hemos tenido la información todavía, la certeza acá, pero es evidente. Incluso la Corte Constitucional también hace un juego ahí. Mire, si declaran la inconstitucionalidad por la forma, esto de que metieron, que no tuvo el debate debido, que incumplió el procedimiento parlamentario, ¿cómo es que ciertas normas tienen efecto hacia adelante y otras normas tienen efecto retroactivo? Si la norma fue inconstitucional porque incumplió el procedimiento, nació inconstitucional, nunca existió. ¿Por qué permitieron que tenga vigencia hasta que Noboa se baje los impuestos? Son 98 millones de dólares que el Estado deja de recibir. De acuerdo, asambleísta, me queda claro entonces su postura. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, por la información también que ha traído hasta primera hora. Gracias, Andrea. Un saludo a la audiencia. Gracias por el espacio. Muy bien, conversábamos con Cristian Hernández, asambleísta por la Revolución Ciudadana, precisamente sobre la actuación de la Asamblea Nacional en torno y en el contexto del paro nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.